Hola clase, esto es un vídeo informativo sobre el microprocesador. En este vídeo participamos Amin, Vicent y yo. Yo comenzaré explicando lo que es un microprocesador, como forma de introducción. Seguidamente mi compañero Vicent nos hablará de la diferencia entre la GPU y la CPU. También explicará el funcionamiento del microprocesador y el multiprocesador. Finalmente acabaremos este vídeo con una explicación sobre las características y las partes del microprocesador, hechas por Amin. Ahora, con la presentación acabada, demos inicio a las explicaciones. El microprocesador, o también llamado procesador, es la parte principal de una computadora. Por extensión, se le llama cerebro de la computadora. Los circuitos integrados están formados por millones de componentes electrónicos, la unidad central de procesamiento CPU de una PC. Es el responsable de desarrollar estos proyectos, desde el sistema operativo hasta el usuario. Ejecuta instrucciones expresadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, como sumar, restar, multiplicar y dividir, razonamiento doble y memorización. La unidad central de procesamiento consta de áreas reutilizables, una unidad de control, una unidad lógica integral y una unidad de punto flotante. El microordenador suele estar conectado a una toma específica en la placa del ordenador. La mayoría de las veces, para su correcto y estable funcionamiento, el sistema de calefacción se conecta a un intercambiador de calor fabricado con otros materiales de alta temperatura, como cobre o aluminio, con un ventilador de escritorio, móvil o otro tipo. Eliminan una gran cantidad de calor y entra en el radiador. A menudo se coloca una almohadilla térmica entre el calentador y la caja de motor para mejorar la circulación del calor. La diferencia entre la GPU y la CPU. La CPU es un procesador de uso general y la GPU está especializada para el procesamiento de gráficos. La velocidad de las GPU superan las velocidades de la CPU. La GPU funciona de la misma manera, en un modelo de bucle. Una CPU puede reemplazar fácilmente una GPU, como una Intel i7, pero una GPU no puede reemplazar una CPU. Posición. La CPU está en la placa base y la GPU está soldada en la tarjeta gráfica. Desde la perspectiva lógica, integración y rendimiento, un microprocesador se compone principalmente de múltiples registros, una unidad de control, una unidad lógica aritmética y punto flotante. El microprocesador genera las instrucciones almacenadas en números binarios y luego las serializa en la memoria principal. Un conjunto de instrucciones se puede ejecutar en varios pasos: obtener y eliminar instrucciones de la memoria principal, descargar instrucciones y enviar instrucciones descodificadas al descodificador, es decir, saber qué instrucciones y qué acciones realizar, leer operandos. La función puede utilizar adicionales 2 o más operandos en la RAM y el scratchpad del procesador. Advertencia: iniciar la gestión del trabajo de la máquina. Escribe los resultados en la memoria principal o en el bloc de notas. Cada componente aparece en uno o más tipos de CPU. Según el diseño del procesador y específicamente el número de componente, la duración de estos ciclos está determinada por un número de relojes, pero no puede ser inferior al tiempo necesario para realizar una sola tarea ejecutada en un ciclo. Y el valor del tiempo corto actualmente opera en frecuencias de varios gigahercios. Funcionamiento del microprocesador. Este tipo de placa base puede tener muchos procesadores, normalmente 2, 4, 8 o incluso más. Estas plataformas multinúcleo tienen múltiples zócalos de microprocesador, lo que les permite conectar varios microprocesadores, en lugar de un procesador de un solo núcleo. Cuando hay dos procesadores en la placa base, hay dos formas de manejarlos: modo síncrono, donde a cada procesador se le asigna una tarea diferente. Este método no acelera el procesamiento, pero permite programar una tarea en la sección principal mientras se ejecuta otra tarea. Y el modo asimétrico, llamado multiprocesamiento asimétrico, distribuye cada tarea a dos servidores. Hola clase, soy Amin y ahora explicaré
Las partes y características de un microprocesador. Un microprocesador se puede dividir en diferentes partes. Primero tenemos el encapsulado, que es el material que rodea la matriz de silicio, lo que le permite permanecer intacto y que no se pueda romper, por ejemplo, debido al aire. Y proporciona una conexión con el mundo exterior, enlaces conectados a la base de la mesa. La memoria caché es una memoria muy rápida utilizada por el procesador para acceder directamente a ciertos datos y considerar los siguientes datos sin ingresar a la RAM, así reduciendo el tiempo de espera para acceder a los datos. Todos los micrófonos compatibles con PC tienen lo que se llama el primer caché interno o también llamado L1. Cerca de la zona de interrupción hay otro nivel de caché, que es más pequeño pero más grande, y el segundo nivel de caché, o también llamado L2, que también tiene algo de memoria caché de nivel 3 o también llamada L3, que es común a todas las etapas del procesamiento. El número de núcleos es un término de hardware que describe la cantidad de núcleos independientes en una sola unidad de computadora, también llamada chip. El número de subproceso se refiere a una gran secuencia de instrucciones que el núcleo de la CPU puede procesar o enviar. La velocidad del reloj es lo que mide qué tan rápido funciona un procesador. La velocidad del reloj se expresa en gigahercios, que son miles de millones de revoluciones por segundo. El conjunto de instrucciones se refiere al conjunto de comandos e instrucciones que el microprocesador puede comprender y ejecutar. Normalmente son 64 bits. Las extensiones del conjunto de instrucciones son instrucciones adicionales que mejoran el rendimiento al realizar operaciones en múltiples objetos de datos. Es necesario para otras actividades, simuladores o juegos complejos. El tamaño máximo de RAM se refiere a la cantidad de memoria admitida por el procesador en gigabytes. Los tipos de RAM admitidos son DDR2, DDR3, DDR5, etc., etc. La memoria ECC indica que el procesador admite memoria de códigos de error. La memoria ECC es una memoria mecánica que puede detectar y corregir cualquier tipo de fraude interno. La tecnología de virtualización permite que una única plataforma de hardware actúe como múltiples plataformas cercanas. Los canales de memoria son operaciones independientes y paralelas entre la RAM y el procesador. Normalmente son 2. El ancho de banda máximo de la memoria es la velocidad máxima, medida en gigabytes por segundo, a la que un procesador puede leer datos o almacenar datos en la memoria electrónica. El puerto, o también llamado zócalo, es la manera en la que el procesador se comunica con el mundo exterior. Y con esto damos finalizado este vídeo informativo. Esperemos haber sido de gran ayuda para su entendimiento con el tema del microprocesador. Si tienen alguna pregunta pueden consultárnosla. Gracias por escuchar.